cortarme el pelo y estuve hablando con la señora y ella era cristiana, pero que ya como no le interesaba mucho estar en la iglesia. Ella había probado muchas diferentes iglesias y no le fue bien. Entonces estuvimos hablando de la importancia de la iglesia, pero eso es una conversación común en estos días, de que cristianos, o sea, hoy en día, solo en ir al trabajo, pues, dependiendo qué tan lejos vas, puedes escuchar uno o dos sermones de la persona que quieras, escuchar las canciones tocadas perfectamente y puedes tener un culto ahí en tu carro. Entonces tenemos que hacer la pregunta hoy en día: ¿por qué debo ser parte de la iglesia? No solo por qué debo ir a la iglesia, pero por qué debo ser parte de la iglesia. Y lo que vemos aquí en Primera de Timoteo, el libro de Primera de Timoteo está hablando de cómo deberíamos comportarnos en la iglesia, cómo deben ser los líderes. Hemos hablado de los pastores y los diáconos, pero aquí vemos como una pausa. Que en 1 Timoteo 3 vemos como una pausa de reflejar por qué realmente tenemos la iglesia, por qué realmente vemos la necesidad de hacer sacrificios en nuestras vidas para ser parte del ministerio que Dios tiene. Entonces vamos a orar primero y nos vamos a meter aquí para estudiar juntos. Señor, te doy gracias por el día que nos has dado, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia a entender bien por qué hacemos lo que hacemos, que podemos tener la motivación correcta de tener esta iglesia y ir adelante. Y por medio de eso te pido, Señor, que mucha gente pueda conocerte a ti. En nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces, ¿por qué debo ser parte de la iglesia? Vamos a empezar con versículo 14 y 16. Dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces 2 veces nos muestra de quién es la iglesia. Es de los pastores, es de los diáconos, son de los miembros fieles, de quién pertenece la iglesia. Y lo que vemos es que Cristo es la cabeza de la iglesia. La primera razón por cual yo debería estar dedicado a la iglesia es porque la iglesia, no estoy siguiendo cualquier persona o no sé, un carácter, o no sé, ni tampoco estoy persiguiendo a la iglesia para ser una persona mejor, una versión mejor de mí mismo, sino que mi motivación correcta de estar yendo a la iglesia es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo dice 2 veces como recordatorio, porque eso pasa bastante. Si alguien está metido bastante a la iglesia, especialmente los líderes, empiezan a pensar que la iglesia es de ellos, que el propósito de la iglesia es por su autoestima. Entonces, no debería ser así. Si algún día nosotros nos desviamos de la palabra de Dios y nos empezamos a predicar algo que no es la palabra de Dios, entonces lo correcto sería primero corregirnos si es la cosa, tener una conversación con nosotros. Hey, la Biblia no dice así, no sé por qué empezaron a predicar la palabra así, una conversación. Pero si esa conversación no llega en ningún cambio, entonces el próximo paso es buscar otro lugar. No cualquier lugar, tiene que ser una iglesia que ama a Jesús, que ama, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que la salvación solo es por medio de Jesús, no por obras. Y buscando una iglesia así, pero la idea es que nunca vamos a ir a una iglesia por los líderes que están ahí. Nuestra lealtad tiene que ser, es en Dios. Mi lealtad es a Dios y no a los hombres. Y así tengo la perspectiva correcta de por qué estoy ahí. Es porque alguien me pidió estar ahí, porque si no llego voy a recibir un mensajito de Laura. No, la idea es que voy a estar ahí, voy a estar fielmente en la iglesia, porque el cabeza de la iglesia no son las personas. No estoy yendo para ser visto, estoy yendo para agradecer a Cristo, que es la cabeza. Entonces, la iglesia tiene que ser liderado por el Señor, y eso trae bastante con el aspecto de siguiendo la palabra en oración, asegurándonos siempre, reflejando cómo vamos en ese aspecto. ¿Realmente el cabeza de esta iglesia es el Señor o hemos llegado a tomar control? Eso, si estamos tomando control, aparece en 2 diferentes formas. Uno es, y esto no es solo para líderes de la iglesia, sino que puede ser miembros que están
sirviendo muy fielmente en la iglesia, que toman la idea que la iglesia no es para Dios, sino que para uno mismo. Entonces, las dos formas que parece, como los dos resultados, que por un lado, uno puede llegar a tratar de tomar demasiada autoridad, tratar de gobernar, tratar de usar la iglesia como una forma para una plataforma para uno mismo. Entonces, eso es un lado. Y eso lo vemos seguidamente. Pero el otro lado es por alguien que toma la decisión de no involucrarse. Las dos formas, uno es que uno está demasiado involucrado, pero por la motivación incorrecta, pero el otro lado es una vida pasiva, que no estás involucrado de ninguna manera, no estás yendo o tal vez estás llegando a la iglesia o tomando la decisión, no, hoy sí, mañana no, pero las dos decisiones es de que yo estoy en control, de Cristo no es mi autoridad en mi vida, sino que yo soy mi propia autoridad. Entonces, de los dos lados, no necesito llegar a eso, mi lealtad a Dios, entonces lo que me lleva, es mi deber, es crecer en obediencia. Si Cristo es encargado, si Él es el encargado, entonces ahora yo tengo una decisión entre no lo que me conviene, sino que voy a ser un hijo o hija obediente a mi Padre o voy a ser un hijo rebelde. Es así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo voy a seguir a mi Padre. Pero ¿cómo voy a saber lo que mi Padre pide? ¿Qué es lo que realmente dice la palabra acerca de lo que Dios quiere de mí? Por eso es también importante que estemos en la iglesia, porque Cristo capacita a la iglesia. Versículo 15 lo vamos a leer unos 3 o 4 veces más, entonces vamos a leerlo una vez más aquí. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Vemos que es algo ordenado, algo que Dios está poniendo las reglas, no nosotros, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces Dios tiene una verdad que Él tiene para nosotros. Empieza con el Evangelio, que la salvación es por medio de Jesucristo y nadie más. Pero también nosotros tenemos la verdad. Dios nos ha encomendado la verdad. Nosotros no tenemos que andar buscando. Podemos vivir en paz de saber que ya no tenemos que buscar la verdad, ya lo tenemos. No solo en la parte de la salvación, sino en la parte de vivir, cómo debe ser el matrimonio, cómo debemos ser sobre qué tipo de padres deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos en el trabajo. Tenemos propósito en la vida, de que nosotros no estamos aquí simplemente viviendo día a día y después morimos, como mucha gente dice, sino que yo puedo vivir una manera donde yo puedo tener gozo en mi vida, no por las circunstancias, pero porque Cristo está en mi corazón y algún día yo voy a estar en el cielo. Mi problema más grande ya ha sido resolvido. Entonces, Dios nos capacita. ¿Y por medio de qué? Por medio de la iglesia. Sí, ahí dice que por medio de la iglesia es el columna y fundamento de la verdad. Pero eso no significa que la verdad viene de la iglesia, sino que la iglesia es encargado de la verdad. Entonces nosotros no tenemos un gobierno de iglesias donde hay una iglesia superior sobre todos y recibimos nuestros órdenes de esas personas. Tenemos muchas iglesias con que podemos como trabajar juntos con esas personas. Tenemos a Bellevue, donde andamos recientemente, ellos nos apoyan. También tenemos la iglesia Sin Impacto de Honduras, que nos apoyan. Tenemos Carmel, que nos presta este cuarto y nos apoyan de esa manera, pero no hay un liderazgo global de la iglesia que nos está mandando a hacer esto y esto. ¿Cuál es nuestra autoridad entonces? ¿Son los hombres? No. Nuestra autoridad es Dios mismo. Dios es la cabeza de la iglesia. Él nos está mostrando día a día cómo es que deberíamos comportarnos según su palabra. Por eso es tan importante que nosotros no solo sigamos como nuestros deseos, tenemos que decidir como iglesia. No somos un club, no podemos tomar las decisiones que queramos. Tiene que ser en oración y tiene que ser con propósito. ¿Cuál es el propósito mayor de la iglesia? Es de que podemos tener un impacto a las demás personas. Aquí tengo Timoteo andaba viviendo en ese tiempo en Éfeso. Y Éfeso tenía una religión grande donde ellos adoraban a muchos dioses,
Pero aquí, en este templo, adoraban a Artemisia. Entonces aquí era un edificio grandísimo. Cuando personas pensaban en Éfeso, pensaban en este lugar. Pensaban, si ahorita que han estado como esquivando, no se mira así hoy en día, ¿cierto? Es diferente, pero todo lo que se trata cerca de Éfeso tiene algo que ver con la diosa Artemisia. Y entonces este lugar es grandísimo. Mida de 110 metros por 55 metros. Tenía 127 columnas de 18 metros de altura. Y su templo era parte de su identidad. ¿Te imaginas tratar de compartir el evangelio en Éfeso? Sería increíblemente difícil porque apartarse de la religión era apartarse de ser como alguien de Éfeso. Era tan parte de su identidad. Entonces, Pablo cuando está hablando está comparando a la iglesia, cómo debe ser la iglesia, no es por casualidad que él usa esta figura, que es que nosotros, la iglesia, debería ser la columna y fundamento de la verdad, no de un lugar vacío. No de un lugar muerto, sino que nosotros tenemos la verdad. Entonces, ¿qué es la implicación? Que la iglesia no es algo privado. Eso es lo que vemos, especialmente la cultura aquí en los Estados Unidos. Qué bien que tengas tu forma de pensar, pero que la tengas privadamente. No me hables de eso. Háblame de eso, o sea, no me hable de eso ninguna vez, porque eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones acerca de la religión, de lo que creemos acerca de Dios, es algo privado. Esto no es privado, esto es bastante público. Todos sabían acerca de Éfeso que era algo así. ¿Cuál es el ejemplo en la Biblia acerca de la iglesia? Es que seamos un edificio, no un edificio así construido así como lo vemos, sino quién es el edificio de la iglesia. Somos cada uno de nosotros. Y es tan interesante que cuando la Biblia habla de la iglesia, siempre está hablando de comunión. No es de ser, cuando la Biblia dice que, la Biblia dice que cada uno de nosotros somos el templo de Dios, que cuando somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, que Dios viene a morar en nosotros. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo si ha recibido a Cristo. Pero lo que es interesante es que la Biblia nunca dice que la iglesia es un montón de templos de Dios. Cuando estamos juntos, somos un templo grande, construido juntos. ¿Para qué? Para que otros puedan entender, no para ser un club secreto donde no vamos a compartir nuestra fe, sino que podemos hacer una luz brillante en este mundo. Entonces el propósito, como Cristo capacita a la iglesia, ¿para qué? Para poder invertir en las demás personas, para que podamos discipular y alcanzar a otros. Nosotros, en la parte de discipular, tiene que ver con en la parte de guardar. Nosotros tenemos información. ¿Cómo es que guardamos la información? ¿Cómo es que guardamos la doctrina correcta? Es por ayudarnos uno al otro, de estar compartiendo uno con otros, de que podemos practicar compartiendo el evangelio, pero es comunión, es siempre juntos. Yo solito me siento bien con mi vida. Si yo no me comparo con nadie en la iglesia, yo me voy a sentir súper bien en llegar 2 veces al año a la iglesia, de leer mi Biblia unos 2 minutos al día. Yo me voy a sentir súper bien, pero juntos vamos a ver, no, tenemos que alcanzar súper más, tenemos que llegar a otra meta. Y de eso nos sirve la iglesia, que juntos podemos llegar a ver muchísimas más personas, llegar a conocer a Cristo. Entonces, la iglesia produce la verdad. Y eso es interesante, eso es como el enfoque, ¿cierto? De lo que nosotros tenemos no es una opción. La información que nosotros tenemos, la verdad que tenemos es exactamente eso, es verdad. Si alguien me viene y me pone a hablar acerca de algo de salud, de llegar a un gimnasio, o que yo tuve un amigo hace un año, 2 años, que él me quería incluir en su proyecto así creo que era como leer la Biblia, pero también hacer ejercicios, y era más ese lado. Y yo puse atención, escuché, pero en mi mente estoy pensando, yo no tengo el tiempo, tampoco tengo el deseo de hacer este proyecto de salud. Pero una de las razones que yo no tengo el deseo es que es una opción. Hay un montón de diferentes formas de que uno puede
ser saludable, diferentes comidas que uno puede comer o cosas que puedes tomar para ser más saludable, diferentes. Entonces cada vez que viene una nueva actividad de ser alguien saludable, es otra opción. Y así tratamos a la iglesia, así tratamos el evangelio, como que si fuera una opción. Por eso es algo privado, porque si no fuera, pero lo que Dios nos está mandando es que no es privado, es algo de bastante urgencia. Que cada persona que no conoce a Cristo es que están perdidos, no es que no están disfrutando de la vida que nosotros tenemos, no. Tiene que ver que cualquier persona que no conoce a Cristo realmente no tiene la vida que tenemos en Cristo, realmente no tiene un futuro eterno. Esa persona sin conocer a Cristo es condenado. Igual que nosotros, cada uno de nosotros éramos condenados antes de Cristo. Puede ser la mejor persona en todo el mundo, puede ser alguien de buen carácter, de buena persona, de calidad. Pero si no conocen a Cristo, no tienen la verdad. No es que no se están perdiendo una opción, están perdiendo la verdad. ¿Y esa verdad está dónde? Está en la iglesia. Dios escogió a nosotros no como islas, sino que una iglesia unida donde podemos trabajar juntos para alcanzar a otros. Solos no vamos a hacer mucho, pero juntos sí vamos a poder alcanzar mucho más. Y aquí es como Pablo se emociona pensando en todo lo que Dios ha hecho por él y como que no puede resistir. Él llega en el versículo 16 y entra lo que más seguro es un himno que ellos tenían en la iglesia a ese tiempo. Entonces el versículo 16 dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Hablando de Jesús, Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Pablo está tan emocionado que nosotros tenemos el privilegio, no el sacrificio, no es un deber de tener que venir un día a la semana. Y no solo eso, sino que ser parte de la familia de Dios. No es un deber o una carga, sino que es algo que le está glorificando a Dios por el privilegio de ser parte de algo mucho más allá. Si nosotros no tenemos el comunión aquí en la iglesia, si no es la iglesia compartiendo el evangelio, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces aquí es donde podemos encontrar el comunión que necesita. Entonces lo que vemos en el 16 es que, y creo que la mejor razón, si estás en una conversación con alguien y te preguntan por qué necesitas ir a la iglesia, ¿de qué te sirve? Creo que esto te va a servir una conversación corta. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Por qué quiero ser parte de la iglesia? Porque mi Salvador ama a la iglesia. Mi Salvador hizo lo máximo por la iglesia. ¿Cómo no voy a ser parte? Si yo quiero ser como Jesús, yo también voy a amar a la iglesia. ¿Porque es perfecta? No. ¿Nosotros éramos perfectos cuando Él nos salvó? No, pecadores, enemigos de Dios. Y aún así Jesús nos salvó. Lo primero que vemos es que Él se manifestó como hombre. Jesús, Dios se hizo carne para salvarnos a nosotros. Entonces lo que vemos es que Cristo en ese momento recibió la ira de Dios por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que recibir la ira de Dios por nuestro pecado, porque así es el pecado. Nosotros no entendemos qué tan malo es el pecado. Por eso habla del misterio. Aquí al principio del 16 dice, no hay duda de que es grande el misterio. El misterio ahí no es porque es secreto, el misterio es porque aunque lo sabemos, no lo comprendemos. Aunque entendemos, no podemos entender cómo es posible que un Dios tan santo nos puede amar hasta llegar a ser humano, igual que nosotros, para ser nuestro sustituto. Para ser humano, para llegar hasta la cruz. Para tomar nuestro lugar. Él no tenía que tomar nuestro lugar, pero lo hizo. ¿Para qué? Para comprar la iglesia. ¿Con qué? Con su propia sangre. Así ama a Dios. Dios compara la iglesia como su propio cuerpo, como la novia que Él está esperando al final. Él tiene un amor grande por la iglesia. Y sabemos que Jesús es Cristo, y aquí muestra porque fue vindicado por el Espíritu. Vemos muchas veces como en la Escritura que Jesús estaba viviendo conforme al Espíritu de adentro de Él.
cuando él empezó su ministerio, él llegó a un lugar y lo primero que él hizo era abrir las escrituras y leyó de Isaías 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Entonces ahí tenemos la profecía, él está diciendo: aquí estoy, y podemos ver por el bautismo de Jesús que bajó el Espíritu sobre Jesús, que Jesús fue confirmado como Mesías, como el Salvador. Ya no tenemos que esperar a nadie más. Jesús es el Mesías, el único que nos pudo salvar. También vemos que fue visto por los ángeles. ¿Qué significa? Que los ángeles testificaron de Jesús. ¿Alguna vez un ángel te ha venido a presentar en un cuarto? Llegaste a un lugar familiar o una iglesia y viene un ángel: mira, te presento a tal. No, a nadie, ¿cierto? Pero a Jesús sí. Cuando él nació, ahí estaban los ángeles explicando: aquí está el Mesías, el que estabas esperando. Y cuando él murió, ¿quién estaban ahí? Los ángeles, diciendo: la tumba está vacía. Jesús resucitó, él ya conquistó la muerte. Cuando Jesús volvió al cielo, ¿quién estaba ahí? Los ángeles, diciendo: ¿por qué estás mirando al cielo? Jesús va a regresar. Los ángeles fueron ahí para ser testigos de que Jesús no fue un hombre normal. Jesús es Dios que vino, que se manifestó como un hombre. También vemos que él fue proclamado en las naciones, que los discípulos lo creyeron. Jesús andaba con ellos por 3 años predicando. Ellos vieron a Jesús morir, ellos vieron a Jesús resucitar y dedicaron sus vidas a proclamar a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? No fueron solo los discípulos originales que aceptaron a Jesús, sino que vemos el testimonio por todo el mundo. Nosotros somos parte de eso. Las naciones recibieron a Jesús por fe y fueron salvados. Y lo que hemos visto es que las vidas cambian. Mi vida ha cambiado. Yo sé que la vida de ustedes han cambiado. Nosotros tenemos el testimonio personal que al recibir a Cristo las cosas no siguen igual. Pero el más importante es que el Padre lo aprobó. Ahí dice, cierto, recibido en la gloria. Hoy Jesús está a la diestra del Padre, a la mano derecha del Padre, y Él está en la posición de autoridad. Todo lo que Cristo hizo fue aprobado por el Padre, y eso es tan importante por nosotros, porque eso significa, como Jesús es Él es el que hizo todo por nosotros, como Jesús fue recibido, nosotros también vamos a hacer. Por tener Jesús en nuestras vidas, nosotros vamos a poder ser recibidos en gloria. Esa es la promesa para nosotros. Es que Jesús fue recibido por el Padre, nosotros también. Y eso es imposible porque nosotros somos pecadores, pero Cristo es perfecto y Él murió por nosotros, entonces nosotros podemos entrar al cielo. Entonces Dios tiene un plan para la iglesia. Mucho más de lo que podemos pensar. La razón que llegamos no es por ser buena gente, es porque sabemos que no lo somos. Que nosotros tenemos un Salvador que nos ama, que nos cuida, y yo quiero ser parte de la misión que Dios tiene para mí. Yo quiero ser equipado para compartir el Evangelio con otros. Yo quiero ser animado por mis hermanos en Cristo. Nuestra iglesia, igual que las demás iglesias, nunca va a ser perfecta. Entonces nosotros tenemos que superar esa visión de nuestra iglesia y entender: yo estoy aquí para servir. Cuando yo llego a la iglesia, yo necesito hacer la pregunta: Dios, ¿cómo quieres que yo sea usado en tu reino? La meta final de llegar a la iglesia, la meta final de ser parte de la iglesia durante la semana, es por la gloria de Dios. Es de alabar a Dios, es llegar justo a lo mismo que llegó a Pablo. Pablo está hablando de la iglesia, está feliz compartiendo cómo debe ser la iglesia, y el resultado era alabanza. Llegó al final y no lo superó, andaba tan emocionado que entró de un solo el versículo 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como un hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Y nosotros también deberíamos tener el mismo gozo
de pensar en la iglesia, de no pensar como es algo más que tengo que poner en mi vida, sino que es un privilegio ser parte del reino de Dios ahora en la tierra, de no tener que esperar hasta el futuro, que eso sí va a ser mucho mejor de lo que tenemos aquí, pero nosotros tenemos el privilegio aquí de ser parte de la iglesia de Dios. ¿Y para qué? ¿Para nuestra propia gloria? No, jamás. Es para alabar a Dios, para recordar, Dios es bueno, yo quiero mostrarle que yo amo a Dios. Él me amó tanto que Él murió por mí. ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo no vamos a querer ser parte de una iglesia así? Eso atrae a las personas también. Si nosotros realmente entendemos el por qué estamos haciendo las cosas, eso nos va a traer un gozo real. Si yo pienso que al venir a la iglesia es para mi propio bien, mi beneficio, que sí trae beneficios obviamente, pero si es mi motivación principal, es que las personas me hablen, que personas me sirven, que la iglesia me dé las canciones que yo quiero, que las sermones que yo quiero, yo nunca voy a estar feliz. Pero si yo llego a la iglesia pensando, Dios me amó tanto, me ha cuidado tanto, ¿cómo no quiero? Yo quiero responder al Señor esta semana. Ahí sí tenemos la perspectiva correcta de cómo debe ser la iglesia. Y hoy mismo tenemos una forma especial de responder del amor de lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de la Santa Cena. Entonces vamos a orar y después vamos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de la Santa Cena.